comentario La zorra y la serpiente. Periódico ABC. Solo 35% de diputados saben lo que es trabajar. El 78% de los parlamentarios socialistas no han tenido nunca un empleo ajeno al sector público, mientras que 70% de diputados de Ciudadanos proceden del privado. Grupo Socialista solo han trabajado en el sector privado 19 de los 84 diputados. Partido Popular solo han trabajado 41 diputados de los 134. Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea 27 han trabajado en el sector privado, de 67 diputados. Partido de Ciudadanos, 22 de sus 32 parlamentarios. En cuanto al resto de grupos, 5 de los 9 diputados de ERC, 3 de los 5 del PNV y 9 de los 19 del Grupo Mixto han trabajado en la empresa privada. Y después de ver cuántos han trabajado fuera de la política de los partidos y si mirásemos los sindicatos pasaría lo mismo. Después son los que hacen que los pensionistas salgan a la calle a pedir mejores pensiones. Ejemplo, Manuel Chávez. Cobra por haber sido ministro, cobra 81.155 euros año, más indemnización 46.000 euros años y otra indemnización de 127.155 euros año por dejar la presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la ley no permite que un trabajador de a pie cobre 2 pensiones habiendo trabajado y cotizado para ello. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Periódico OK. El PSOE bloqueó un acuerdo para sancionar a los diputados que mienten en su currículum 12 de abril de 2018. ¿Por qué será? Lo mismo tendrían que hacer una inspección de trabajo detallada de currículum y títulos en todos los parlamentos, Senado, Congreso de los Diputados, parlamentos autonómicos, plenos de ayuntamientos, parlamentos de diputaciones provinciales, Parlamento Europeo, otros puestos institucionales y si salen que hay algunos que han falseado el currículum para acceder a un puesto público, desde que accedieron al puesto, pues están ganando un sueldo que pagamos con nuestros impuestos, que los inspectores sabrán el proceso judicial que deban por delito que consideren. Pedro Sánchez, ¿por qué será? Cara pensativa. Mujer llevándose la mano a la cara. Hombre llevándose la mano a la cara. Fuego, fuego. Periódico El Noticiero Universal. Pedro Sánchez también presentó una tesis en connivencia con el rector de su universidad, 7 de abril de 2018. Párrafos de la noticia. El rector de la universidad Camilo José Cela, Cortés Elvira y sus redes clientelares. Se da la circunstancia de que el rector de la universidad Camilo José Cela, en época de Pedro Sánchez, fue el cuestionado militante socialista Rafael Cortés Elvira, que desempeñó los cargos de director general de deportes en el Ministerio de Educación y Ciencia entre 1993 y 1996 y fue secretario de Estado para el Deporte. Resulta evidente que el actual secretario general del PSOE eligió esta elitista universidad por causalidad, no por casualidad. La tesis doctoral es floja y el tema no da de sí. El diario El Mundo recogió en su momento algunas críticas al trabajo del dirigente socialista. Juan Ramón Rayo, doctor en economía, asegura que las conclusiones del trabajo de investigación son poco sustanciosas. Para la economista María Blanco, la tesis es floja y el tema no da de sí. El columnista John Muller también comparte la misma opinión. Se trata de un trabajo eminentemente descriptivo, con una hipótesis de trabajo que es prácticamente autoexplicativa. Lo que he leído no me ha parecido más relevante que cualquier pieza periodística sobre diplomacia económica. He leído otras tesis económicas y me resulta difícil creer que han dado lugar al mismo grado académico de doctor, asegura. Las críticas a la tesis doctoral de Sánchez también le han llovido desde su propio partido. Un conocido militante socialista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid insiste en que no pasaría el corte de la autónoma. La podría haber hecho un abogado, un historiador o un periodista. No hace un análisis empírico de los datos, no incorpora apenas fórmulas ni correlaciones. Deberías dimitir, Pedro Sánchez. Tu nota de la tesis es tan falsa como las firmas de las actas del máster de Cifuentes. Periódicos Diario. La funcionaria que modificó las notas de Cifuentes también controla las subvenciones a las asociaciones de estudiantes. 22 de abril de 2018. Tanto que has pedido la dimisión de la señora Cifuentes, Pedro Sánchez y el Partido Socialista de Madrid. Para gobernar hay que ganar una elecciones y si es necesaria gobernar en coalición. A ver si aprende de lo que ha conseguido hacer Angela Merkel. En Alemania, gobierna la izquierda y la derecha. Así ha ganado todo el país. Pedro Sánchez con el no se llega a ningún sitio. Ahora eso sí que se dejen de rollo con Puigdemont.
¿Que lo entreguen por rebelión, o es que los jueces alemanes preferirían que hubiese habido muertos? Existen muchas formas de hacer violencia sin llegar a la muerte, tanto que el PSOE, Podemos y los sindicatos han movilizado a los jubilados para que haya unas pensiones mejores y mejores salarios. Este ejemplo se puede aplicar a cualquier partido político, sin diferencia de siglas. Manuel Chávez cobra por haber sido ministro, cobra 81.155 euros año, más indemnización 46.000 euros años y otra indemnización de 127.155 euros año por dejar la presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la ley no permite que un trabajador de a pie cobre dos pensiones habiendo trabajado y cotizado para ello. Los políticos en general no tienen conciencia de Estado, eso sí de chupar sí. Otra de las razones por la que debemos conseguir que el sistema autonómico desaparezca y volvamos a tener un Estado centralizado, es decir, gobierno central, diputaciones provinciales y ayuntamientos, para que el trabajador de a pie pueda volver a cobrar las dos pensiones en caso de haber tenido dos trabajos. Menos mal que Chávez ha representado durante tantos años a un partido que entre sus siglas lleva la O de obrero. Todo esto pasa porque durante 40 años de democracia, cuando una mujer se quedaba y se queda embarazada, se le despedía y despide. Sin embargo, al hombre, cuando dice en el trabajo que ha tenido un bebé, no se le despide o despedía. El embarazo es cosa de dos y no de una parte solo. O en una entrevista de trabajo se le preguntaba y se le pregunta a la mujer si desea tener hijos, y si la respuesta es afirmativa, directamente no es contratada, y sin embargo al hombre esta pregunta no se le hace. Lo que ha provocado lo siguiente: Webel Cascabel, en el año 2016 la diferencia entre muertes de nacimientos fue, más 10, 145 muertes más que nacimientos. En España, en el primer semestre del año 2017, perdieron la vida, murieron 219.835 personas. Defunciones: nacieron 187.703 bebés, lo que es un crecimiento vegetativo de menos 32.132 personas. En este año, desde enero a junio, nacieron 187.305 personas. Murieron en este año desde enero a junio 219.835 personas, lo que quiere decir que murieron 32.132 personas más que nacieron. Decidme los siguientes datos. ¿Por qué? Siento discrepar con que en España la mayoría de esos 100.000 abortos se realicen para no perder el empleo. La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo, 93,83%, se realizaron durante las primeras 14 semanas de gestación y por petición de la mujer, 89,67%. Decidme entonces por qué este porcentaje de abortos. ¿No será que les advierten que si siguen adelante con el embarazo las despiden? Sin contar que cuando hay sesión de control, sea en el Senado, Congreso de los Diputados, Parlamentos autonómicos, Parlamento Europeo, plenos de ayuntamientos, que se televisan, se suelen ver escaños vacíos. Esto repercute, por ejemplo, en la cuota de autónomos, impuestos que se tiene que subir para compensar los escaños vacíos, más el dineral que cuesta la emisión. Miren la siguiente noticia, periódico ABC: las bajas laborales se disparan un 39% desde que comenzó la recuperación. El coste directo para las empresas supera los 6.600 millones de euros y la factura para la economía española se encamina hacia los 77.000 millones tras crecer un 11% en 2017. Susana Alcelay, Madrid, actualizado, 19 de marzo de 2018. Lo mismo. Por donde habría que empezar es por hacer una inspección al detalle de su currículum y vida laboral de cada uno de los señores políticos. Lo mismo se descubriría que muchos de ellos han falsificado su currículum para poder acceder a un puesto político de la administración, lo que tendrían, bajo mi pocas entendederas de jurisprudencia, varios delitos, presuntamente. Primero, falsificación en documento público. Segundo, malversación de fondos públicos. Artículo 432.2, tipifica supuestos de agravación. En primer lugar, se agrava la pena si la malversación revestiera especial gravedad, atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. La especial gravedad se dará en los supuestos en que lo sustraído tenga un valor muy elevado. No estableciendo nada el precepto, será la jurisprudencia la que tenga que fijar los límites concretos, así como valorar el daño o entorpecimiento causado al servicio público para que entre en juego la agravación. El segundo supuesto de agravación tiene lugar cuando las cosas malversadas hayan sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública. En el primer caso no basta con que las cosas malversadas tengan un valor histórico o artístico, siendo necesaria una previa declaración normativa de dicho valor. El segundo caso recae sobre caudales o efectos públicos que por sus funciones están destinados a paliar problemas causados por terremotos, epidemias, incendios, inundaciones, sequías. Artículo 432.3.
recoge un supuesto atenuado, cuando la sustracción no alcance la cantidad de euros. Cuando el valor de los caudales o efectos públicos sustraídos supere esa cantidad, estaremos en el delito del número primero del artículo 432, y si fuera de especial gravedad, en el número segundo, si se tratara de cantidades indeterminadas, no pudiendo cuantificarse que superan las 500.000 pesetas, deberá condenarse por el artículo 432.3 en aplicación del principio indubio pro reo. 2. Destino de caudales o efectos públicos a usos ajenos. Artículo 433. A diferencia del ánimo apropiatorio que caracterizaba el artículo anterior, aquí, el agente o sujeto activo, que también ha de ser autoridad o funcionario público, actúa con un animus utendi limitándose por tanto a usar los efectos o caudales públicos pero sin intención de quedárselos para sí o de que los sustraiga un tercero, siendo necesario para la concurrencia del tipo delictivo que los caudales o efectos públicos estén a cargo del sujeto activo por razón de sus funciones y que los usos a que destine los mismos sean ajenos a la función pública. La consumación tendrá lugar cuando se produzca el destino uso ajeno, no exigiéndose la producción de resultado alguno. El segundo párrafo de este artículo dispone, si el culpable no reintegra el importe de lo distraído dentro de los 10 días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior. En primer lugar hay que señalar que el reintegro debe ser total, no bastando reintegros parciales para dejar sin aplicación el artículo 432. En materia de consumación resulta que en un primer momento se consuma el delito del párrafo 1 del artículo que contemplamos, cometiéndose el delito del artículo 432 si no tiene lugar el reintegro total en el plazo de 10 días. Pasado este plazo, el reintegro total no evita la aplicación del artículo 432, pero se puede tener en cuenta a través de la circunstancia quinta del artículo 21 del Código Penal a efectos de la determinación de la pena. 3. Malversación por aplicación privada de bienes públicos. Artículo 434. Colma este precepto una de las lagunas que con anterioridad a la entrada en vigor del actual Código Penal había sido denunciada por la doctrina, dejando de ser atípica, por ejemplo, la aplicación privada de un coche o despacho oficial, pudiendo recaer la conducta tipificada sobre bienes muebles e inmuebles pertenecientes a cualquier administración, entidad pública u organismos de ellas dependientes sin que dichos bienes pasen a formar parte del patrimonio particular, radicando en ella la diferencia con el delito del artículo 433, ya que aquí no se sustrae algo, sino que se da una aplicación privada a ciertos bienes sin que aparentemente sufran traslado patrimonial. Sujeto activo ha de ser también la autoridad o funcionario público que habrá de actuar con ánimo de lucro propio ajeno, exigiéndose además que de la aplicación privada que se realice de los bienes muebles e inmuebles se derive grave perjuicio para la causa pública, debiendo entrar de nuevo la jurisprudencia a determinar dicho grave perjuicio. 4. Malversación impropia. Artículo 435. Se castigan en este artículo los llamados delitos de malversación impropia, denominación que deriva del hecho de que se incluyen como autores del delito de malversación a personas que no son autoridades o funcionarios públicos. Las modalidades de comisión son las correspondientes a los 3 artículos que le preceden, es decir, sustraer, destinar a usos ajenos a la función pública y dar una aplicación privada. Se sanciona en primer lugar a los que realicen estas conductas cuando se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas, así como a los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos. En estos casos los fondos, rentas, efectos o caudales pertenecen a la administración pública, a diferencia de lo que ocurre en el tercer supuesto que aparece recogido en el artículo 435, es decir, cuando se trate de administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares. En este caso los bienes normalmente pertenecen a particulares, siendo necesario de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que concurran los siguientes requisitos. A. La existencia de un procedimiento judicial o administrativo. B. Que en el mismo se haya acordado por autoridad competente un embargo, secuestro o depósito de bienes de determinada persona física o jurídica. C. Que se constituya el depósito de bienes en forma legal, entregando su posesión al depositario. D. Que éste haya aceptado el cometido que se le encomienda, siendo instruido de sus deberes y responsabilidades. E. Que el depositario sustraiga o haga disposición de los bienes o consienta que otro los sustraiga o haga disposición de ellos, sin autorización. Por último, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que entre el delito de alzamiento de bienes y este delito de quebrantamiento de depósito existe una relación de especialidad, siendo de aplicación preferente el que nos ocupa.
Vi delitos contra la administración pública. O apropiación indebida pues se hace para ocupar los cargos y cobrar un sueldo que pagamos todos los españoles con el esfuerzo de nuestros impuestos. Cara haciendo pucheros. Cara de decepción. Fuego. Hombre llevándose la mano a la cara. Mujer llevándose la mano a la cara. Ejemplo, periódico El Mundo. Franco, líder del PSM, falseó su currículum y añadió una licenciatura que no tenía. Y tercero, apropiación indebida. El Código Penal según modificación introducida por la Ley Orgánica 1, 2015 y 2, 2015 de 30 de marzo, se señala lo siguiente. Artículo 253. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubiera sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negar en haberlos recibido. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses. Son de aplicación al delito de apropiación indebida las penas previstas para los delitos de estafa simple y agravada. Semejanza entre apropiación indebida y estafa. La semejanza entre el delito de apropiación indebida y el delito de estafa consiste en que en ambas figuras en el momento de la consumación el autor tiene en su poder la cosa entregada voluntariamente por la víctima. El dolo voluntad de beneficio en el delito. La acción delictiva necesita de una voluntad dolosa consistente en lograr un beneficio para sí o para un tercero, provocando un perjuicio para el dueño legítimo tenedor de la cosa. Causar perjuicio por venganza, odio o cualquier otra razón no tipifica la conducta en este delito, aunque estará castigado por otra norma. El perjuicio no consiste en dañar la cosa mueble, sino en disminuir el patrimonio de la víctima a causa de la apropiación o de la no devolución. El delito de apropiación indebida según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha señalado nuestro Tribunal Supremo, sentencia número 915/2005, que cuando se trata de dinero y otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida requiere como elementos del tipo objetivo: a. Que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. B. Que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto en dinero recibidos que resulte ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado. C. Que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación. Elementos del tipo subjetivo del delito de apropiación indebida y como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada. Periódico o diario. Uno de ellos fue después concejal con Colau. Dos de los doctores que aprobaron la tesis de Errejón obtuvieron luego altos cargos en Podemos 18 de abril de 2018. Pedro II, 3,14, 15. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida, presuntamente siempre. Otro ejemplo, periódico o diario. El Instituto del Máster de Cifuentes dio un posgrado a afiliados de comisiones obreras sin ir a clase 16 de abril de 2018, y a los de comisiones obreras no les piden dimisión. Todo lo que he dicho anteriormente se puede aplicar a la Biblia. Mateo 21 y 12:16. Jesús en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. 13 escritos tales dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Juan 16 y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Pero en lugar de, comillas, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. No hagáis de la universidad una casa de comercio con las subvenciones. Marcos 11:17. Y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto viene a colación porque antes sin máster y subvenciones para la universidad, no había posibilidad de que regalaran titulaciones o falsearan las actas. Además de que los políticos tenían vergüenza y no falseaban currículum para acceder, porque aunque algunos de ellos no tenían título universitario alguno y sin bachiller quienes, sí tenían experiencia laboral, y de trato con el pueblo llano,
lo que hacía que las leyes que se redactaban unas con mayor y otras con menor acierto fuesen prácticas y si veían que se habían equivocado porque el pueblo ya no se lo hacía saber, la gran mayoría de veces rectificaban y el pueblo, los trabajadores, como que votaban los veían en la vida diaria, ahora con la soberbia no quieren ver nada, y así nos va fuego, 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 cara pensativa, cara de decepción, cara de decepción, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros. Periódicos diario. La número 2 veces en La Rioja borra un máster de su currículum y se delata 17 de abril de 2018. Periódico Libre Mercado. La Unión Europea certifica que Andalucía tiene el peor gobierno de España. La comunidad que preside Susana Díaz se sitúa a la cola en cuanto a calidad de gobierno. 16 de abril de 2018. Periódico El Confidencial. El máster financiado con dinero de los ERE que cursé que preocupa a Susana Díaz. 13 de marzo de 2015. Sin hablar claro del caso Jeremy que se ha dado en Andalucía y que si las investigaciones de los jueces y la Policía Nacional y Guardia Civil si se confirma Susana Díaz y José Antonio Griñán habrían desviado presuntamente fondos que debían ir a parados a otros quehaceres, mientras la lista del desempleo sube y seguirán subiendo son otros casi 600 millones de euros, y subiendo de ayudas de Europa. Eso sí, Pedro Sánchez pidiendo mejores sueldos y mejores pensiones, sin cotizaciones a la seguridad social, que son los que en cierta manera hacen que los sueldos son más o menos altos y como efecto siguiente las pensiones más altas o más bajas, que se paguen horas extra mejor o peor y que se mantengan todos los servicios públicos y gratuitos. Periódico El Mundo. Las claves del caso Jeremy. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la última reunión de la Comisión Ejecutiva de los Socialistas Andaluces, F. Sebastián Torres Antonio Salvador. Actualizado 7 de octubre de 2015. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción garantiza que un juzgado sevillano inicie el caso Jeremy. Esta será una causa compleja no solo por la cantidad de operaciones financiadas y por la elevada cuantía de fondos públicos dispuestas, sino también por estar plagada de tecnicismos del mundo de las finanzas y el capital riesgo. El ciudadano corriente exige a sus gobiernos una correcta prestación de los servicios públicos básicos, pero vive ajeno a los complejos mecanismos por los que, en este caso el gobierno autonómico, maneja cientos de millones de euros invirtiéndolos en operaciones de capital riesgo colocándolos en los mercados. Aquí se intenta explicar qué es el Fondo Jeremy y cuál es la versión que, ante las primeras sospechas, está ofreciendo la Junta de Andalucía. ¿Qué es el Fondo Jeremy? Jeremy es un acrónimo del inglés Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, que traducido viene a ser recursos europeos conjuntos para pymes. El fondo es un instrumento financiero promovido por la Unión Europea para facilitar la financiación a las empresas que cumplan unos requisitos. ¿De cuánto dinero está dotado el fondo? Cuenta con 235 millones de euros. De ellos, 165 millones son aportados por la Unión Europea con cargo a los fondos FEDER y los 70 millones restantes por la Junta de Andalucía. ¿Cómo se gestionan los Jeremy? La Junta puso el dinero en manos de la agencia IDEA, la gestora del Fondo Jeremy en Andalucía. Esta, a su vez, dividió la iniciativa en dos, un fondo de capital riesgo dotado con 50 millones de euros y un fondo multiinstrumento con 185 millones. Hay intermediarios entre la agencia IDEA y los beneficiarios finales. Existen labores de intermediación que realizan Invercaria y Soprea, dos empresas públicas dependientes al 100% de la agencia IDEA. Invercaria se encarga de intermediar en las operaciones del fondo de capital riesgo dotado con 50 millones y Soprea hace lo propio con los 185 millones del fondo multiinstrumento. Se llama así porque las ayudas se pueden materializar mediante múltiples fórmulas, que son préstamos ordinarios, avales, préstamos participativos o entradas en el capital social de las empresas beneficiarias. ¿A cuánto ascienden las ayudas concedidas con cargo a los fondos Jeremy? La agencia IDEA emitió ayer una nota de prensa en la que asegura que de los 185 millones del multiinstrumento se han formalizado operaciones por 138,5 millones, de los 50 millones del fondo de capital riesgo, se han concretado operaciones por 14,1 millones, según la Junta. Esta es, según la agencia IDEA, la parte del fondo que no está operativa desde 2011, en la línea con lo que señaló en la radio la presidenta Susana Díaz. ¿Qué se está investigando? La UDEF ha puesto bajo sospecha la totalidad del fondo Jeremy, es decir, la gestión de los 235 millones de euros. En cambio, la Fiscalía Anticorrupción alude por el momento a la parte que gestionaba Soprea, es decir, los 185 millones de euros del fondo multiinstrumento. Se trata precisamente de la línea de ayudas que sigue operativa. Se concedieron ayudas durante la etapa de la presidencia de Susana Díaz. Sí,
Como ha publicado El Mundo, el BOJ ha publicado operaciones autorizadas por un montante total de 21.724.250 euros con cargo al Fondo Jeremy en 2014 y 2015. De estas operaciones, 19.994.000 euros corresponden al Fondo Multiinstrumento, que presuntas irregularidades ha identificado ya la UDEF. Los fondos Jeremy excluían expresamente a empresas en crisis como posibles beneficiarias. Por ello, a los agentes les llamó la atención que de las 17 operaciones que analizaron en un muestreo, la inmensa mayoría, una decena, se hubieran concretado con empresas que posteriormente acabaron en concurso de acreedores. La agencia IBEA niega que en el momento de autorizar las operaciones los beneficiarios estuvieran en crisis. La UDEF advierte de que hay empresas que no son pymes que han recibido ayudas, otras que pertenecían a sectores no subvencionables y que en algunos casos se ha excedido el límite máximo de 5 millones por empresa. ¿Qué cargos públicos pueden verse implicados en el nuevo escándalo? La policía y la fiscalía apuntan claramente a Mariano Sánchez Pobre, ex responsable de la empresa Soprea que fue fichado por la productora cinematográfica Candor Graphics Sociedad Limitada, que recibió 5 millones de euros del fondo. El fondo Jeremy era gestionado por la agencia IDEA, cuyo director general podía autorizar operaciones de hasta 500.000 euros. El Consejo de Administración del fondo, presidido por el consejero de Economía e Innovación, podía disponer de hasta 3 millones de euros y, para cantidades superiores, era necesaria la ratificación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida por el presidente de la Junta de Andalucía y con presencia de varios consejeros. ¿Puede afectar el caso a la presidencia? Los presidentes del gobierno andaluz José Antonio Griñán y Susana Díaz serían responsables políticos en el caso de que se confirmaran las sospechas de fraude en la gestión de estos fondos en sus respectivas etapas. Además de ello, habría que analizar si participaron en las comisiones delegadas para asuntos económicos que ratificaron las ayudas presuntamente irregulares. No obstante, hay que apuntar que existe al menos un caso, el de Candor Graphics Sociedad Limitada, en el que, según la DEF, se eludió la ratificación por dicha comisión delegada a pesar de que la ayuda aprobada era en total de 5 millones. ¿Hay beneficiarios próximos a la Junta? Como ha desvelado El Mundo, la Junta concedió un préstamo participativo de 2,5 millones de euros a la empresa Universal Diagnostics Sociedad Limitada, una startup de biomedicina que está participada por el exsecretario general de Innovación Juan Martínez Barea. Bogaris, que recibió 10 millones, había contratado como asesor a Iván Chávez, hijo del expresidente Manuel Chávez. Periódico El Español, la justicia a millones de euros el fraude de la UGT en Andalucía en ayudas públicas, y no los culpa de la elevada tasa de paro y pobreza desde 1990 hasta nuestros días teniendo en cuenta que Manuel Chávez tuvo cargo importante el OGT antes de tener cargos de ministro de Trabajo y posteriormente presidente de la Junta. Andalucía además de cargos en las distintas comisiones de trabajo primero de la UGT y después del Senado y del Congreso de los Diputados, más el puesto o cargo de legislador de cómo, cuándo, dónde y a quienes se les daba las ayudas regionales de la Unión Europea y España, presidía la delegación española en el Comité de las Regiones de la Unión Europea y la Comisión 3, encargada de las relaciones norte-sur, de la Asamblea de Regiones de Europa, institución en la que ocupa o ocupaban una vicepresidencia desde 1990, encargado de pedir a Europa las ayudas para España y Andalucía para la creación de puestos de trabajo, mantenimiento de estos y formación de desempleados y personas en activo, y que en la actualidad han sido retiradas a Andalucía, que en la actualidad no tenemos nos han sido retiradas. ¿Qué hace el Comité de las Regiones, CDR? El CDR permite a las regiones y ciudades participar formalmente en la elaboración de la legislación de la Unión Europea, garantizando el respeto de la posición y las necesidades de los entes regionales y locales. La Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo deben consultar al CDR al elaborar legislación sobre asuntos relacionados con la administración local y regional, como la sanidad, la educación, el empleo, la política social, la cohesión económica y social, el transporte, la energía y el cambio climático. De lo contrario, el CDR puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia y cuando el CDR recibe una propuesta legislativa, redacte y adopta un dictamen y lo envía a las instituciones pertinentes de la Unión Europea. El CDR también emite dictámenes por iniciativa propia siendo Chávez presidente de la Junta de Andalucía. Me resulta imposible que él no tuviera ni idea de cómo se daban las ayudas sociales del caso Eres. Periódico El Mundo. Chávez ante el Tribunal de los ERE. Yo no entraba en cómo se repartían las ayudas. Teresa López Pavón. Sevilla. Chávez ante el Tribunal de los ERE. Yo no entraba en cómo se repartían las ayudas. Periódico Libertad Digital.
UGT paga una fiesta con barra libre en la Feria de Abril con ayudas de la Junta. A la lista de irregularidades de UGT Andalucía se suma este domingo la factura de 12.716 euros con 23 céntimos de 1p para cena en la caseta de la Feria de Sevilla 25 de abril de 2018. Después vamos los jóvenes y no tan jóvenes a buscar un empleo y lo primero que nos dicen es que no tenemos experiencia y si la tenemos no es suficiente o te falta un máster que no te puedes pagar, después de que tus padres o tutores legales se hayan esforzado para que tengas una carrera. Esos estudios que por las razones que fueran ellos no pudieron tener. Cara pensativa, cara de decepción, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares, hombre llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara. Cara de pocos amigos, cara de pocos amigos, cara con nariz de Pinocho, cara con nariz de Pinocho, y tengamos que vivir en la mayoría de casos con 420 euros mes o irnos a otros países a trabajar. Cara pensativa, cara de decepción, cara con nariz de Pinocho, cara de pocos amigos, cara de preocupación, hombre llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara, fuego, fuego, fuego. Si por casualidad nos contratan será por hora o temporalmente, precariedad laboral porque será, eso sí habiendo pagado la formación y becas pública en cualquiera de sus niveles los españoles con nuestros impuestos. Otro tema caso, eres el candidato socialista a la alcaldía de Granada, apoyado por Ciudadanos, fue becado por el Fondo de Reptiles. Francisco Cuenca, candidato socialista a ocupar la alcaldía de Granada, apoyado por Ciudadanos, se benefició de una ayuda con cargo al Fondo de Reptiles, que la Junta de Andalucía ha considerado ilegal, con cargo al presupuesto de 2,008, aunque se pagó en 2009, la Dirección General de Trabajo concedió una subvención de 280 euros a la Fundación San Telmo, para impartir un curso de alta dirección de instituciones a altos cargos de la Junta en Granada. Uno de los alumnos becados fue Francisco Cuenca, entonces delegado de Innovación en Granada. El informe realizado a instancias del juzgado y de los peritos de la Intervención del Estado, que investiga el caso ERE, han detectado una decena de irregularidades en la concesión y tramitación de 5 subvenciones a la Fundación San Telmo, por un importe de 1.192.000 euros para becar a 250 alumnos. El hoy senador está siendo investigado por los medios, tras conocerse la noticia, si también se benefició de esos cursos, en cuyo caso de confirmarse su participación, el código ético impuesto por Ciudadanos le obligaría a dimitir de todos sus cargos. La Guardia Civil halla 334 intrusos en el ERE de la minería de Huelva. Algunos de los beneficiarios de los pagos no habían pisado la mina, otros no tenían la edad mínima, ya estaban recolocados cuando recibieron la ayuda. Entre los que cobraron, sin reunir los requisitos, estaban los mineros de Chávez. Párrafos de la noticia. La Guardia Civil concluye que 334 de los 1.169 beneficiarios de ayudas vinculadas al ERE de la faja pirítica de Huelva 1. 25 millones en comisiones a UGT y comisiones obreras. La Guardia Civil sostiene que los sindicatos UGT y comisiones obreras percibieron en total más de 1,54 millones de euros en comisiones por su asesoramiento en el expediente de la faja pirítica de Huelva. En concreto, UGT ingresó 1,22 millones a través de Atlantis Asesores Sociedad Anónima, Aspitemitis Sociedad Anónima y comisiones obreras otros 319.330 euros con 77 céntimos por medio de la Federación Minero Metalúrgica de Comisiones Obreras A. En el informe enviado a la juez Alaya, los investigadores consideran que esos fondos se ocultaron en una facturación falsa, toda vez que fue la oficina habilitada por la mediadora unitaria en Valverde del Camino la realmente gestionó administrativamente las pólizas desde el año 2004. Todos estos millones de euros sin pisar las minas y prejubilados a los 50 años. Los agentes también han identificado 22 casos en 2 pólizas de prejubilados, concretamente 19 en la de Minas de Río Tinto y 3 en la de Almagrera, de personas que tenían más de 65 años de edad bonificada a 31 de diciembre de 2003. Otro grupo de intrusos está formado por perceptores de ayudas cuyos nombres no figuraban en el ERE ni en los listados de la delegación de la Consejería de Trabajo en Huelva. En muchos casos, la inclusión se producía después de que UGT lo solicitara al director general de Trabajo. Asimismo, los investigadores describen otro colectivo al que no le correspondería las ayudas por estar ya sus integrantes recolocados o no encontrarse en situación de desempleo cuando recibieron las ayudas. Entre los trabajadores que fueron prejubilados, a pesar de que cuando se aprobaron los ERE de la minería de Huelva fueron recolocados en empresas agrícolas y en la sociedad pública ECMASA, están los mineros que en 2004 denunciaron por escrito ante Manuel Chávez la existencia de fraude en un ERE financiado por la Junta. Los acuerdos firmados por la crisis de la faja pirítica impedían
prejubilar a quienes se beneficiaran de ayudas para la reinserción laboral. Por todo ello, la Guardia Civil señala la responsabilidad de José Antonio Viera, consejero de Empleo cuando se firmó el acuerdo marco, de los exdirectores generales de la Junta Javier Guerrero y Juan Márquez, y a de varios dirigentes sindicales, como Manuel Pastrana, ex líder de UGTA, y Francisco Carbonero, Comisiones Obreras. Y me vais a decir que el señor Méndez, ex secretario general Comisiones Obreras y el tweet show UGT si lo sabía Chévez y supongo que Griñán, y Susana Díaz no cara haciendo pucheros, hombre llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara, cara pensativa. Periódico Digital Sevilla. La juez Núñez paraliza una investigación a IDEA, donde trabajaba su cuñada. La fiscalía denuncia que la juez pare 3 años un caso de corrupción afecta a la zona cero de los ERE. Daniel Bellaco 29 de marzo de 2018 actualizado el 29 de marzo de 2018 otro caso de corrupción que salpica directamente a la Junta y que no tiene tanta relevancia mediática es el caso Avales, pero la falta de impulso de la investigación de María Núñez Bolaños está haciendo que la Fiscalía haya tenido que alertar su actuación. Párrafos de la noticia. La causa debería investigar los avales concedidos por la agencia IDEA, donde trabaja la cuñada de la juez en el control de las transferencias, zona cero de los ERE, y que fueron a empresas con escasas garantías y dudosa viabilidad que también recibieron pasta del fondo de reptiles. La cuñada de la juez es técnico del área de control y seguimiento de la Dirección de Finanzas de IDEA, desde donde se controlaban los pagos multimillonarios de los ERE y por ello fue recusada la juez por el Partido Popular Andaluz. Núñez tampoco quiso investigar al jefe de su cuñada, ni lo que fiscalizaba su cuñada. La juez es también polémica porque su marido es amigo desde chiquitito del exconsejero de Justicia Emilio Llera. Periódico ABC. La juez Núñez no investigará las sociedades de Sayago como le pedía la Guardia Civil. 3 de abril de 2018 María Núñez rechaza indagar si el empresario Sayago o sus sociedades opacas. Párrafos de noticias. La instructora del caso ERE, María Núñez, ha rechazado indagar si el empresario José María Sayago, investigado como receptor de 34 millones en ayudas de la Junta de Andalucía, usa sociedades opacas para ocultar su patrimonio y eludir las posibles responsabilidades civiles, como apunta un informe de Hacienda. La agencia tributaria remitió el pasado 12 de marzo un informe a Núñez en el que expone que en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional al despacho de asesoramiento Numaria, investigado por crear empresas para evasión fiscal, se ha hallado documentación sobre sociedades opacas vinculadas a Sayago, exedil socialista investigado en el caso ERE porque un entramado de empresas suyas de la Sierra Norte sevillana, constituidas junto al ya fallecido José Enrique Rosendo, concentró 34 millones en ayudas, ocultar rentas y patrimonio. Hacienda puso estos hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que dirige Núñez, al considerar que Sayago podría haber usado sociedades opacas para ocultar rentas y patrimonio de forma ilícita. Cara haciendo pucheros, cara de preocupación, cara de decepción, cara pensativa, fuego, hombre llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara. Se ve que son amigos suyos presuntamente. Periódico El Mundo. El dictamen del fraude de los cursos también apunta al gobierno de Díaz. Mantuvo paralizada la formación e ignoró las recomendaciones de la intervención. El interventor censura las medidas de Díaz contra el fraude de la formación. Silvia Moreno Sevilla /2903-2017. La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, no figura en el listado de los responsables políticos señalados en el dictamen de la comisión de investigación que durante más de un año ha estado analizando el presunto fraude de los cursos, que fueron subvencionados durante una década por el gobierno andaluz por unos 3.000 millones de euros. Sin embargo, hay irregularidades y omisiones incluidas en el dictamen que sí apuntan directamente al gobierno de Susana Díaz, por más que el listón de las responsabilidades políticas haya quedado fijado, de momento, en los dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Si los grupos parlamentarios mantienen las mismas votaciones que ha habido hasta ahora, este miércoles saldrá del Pleno del Parlamento andaluz un dictamen que describe graves irregularidades en los cursos y alerta de que el gobierno andaluz y sus máximos responsables políticos, en la época de Chaves y Griñán, no mantuvieron un control riguroso y concienzudo ni la debida vigilancia. Este relato lo apoyan todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, el PP, Izquierda Unida y Podemos, y aprecian responsabilidad política en Díaz, pero el PSOE y Ciudadanos, no. Los diputados socialistas y los de la formación naranja cuentan con mayoría en la Cámara, a pesar del paso al grupo mixto de la exdiputada de Ciudadanos, Carmen Prieto.
Por lo tanto, es muy difícil que del pleno de este miércoles salga un dictamen que señale expresamente a la presidenta de la Junta. Sin embargo, hay dos elementos incluidos en el dictamen que fue aprobado en la comisión de investigación y que, en teoría, debería ser validado este miércoles por el pleno del Parlamento, que salpican directamente al actual gobierno socialista. Se trata de la paralización de los cursos durante 5 años y la falta de actuación del actual gobierno ante los informes de los interventores en los que alertaban sobre un cúmulo de irregularidades con las ayudas para los cursos. En el caso ERE, el expresidente Griñán utilizó como coartada de su falta de diligencia que la intervención no había emitido ningún informe de actuación. En el presunto fraude de los cursos, ha habido nada menos que 9 informes de actuación, 7 de ellos emitidos tras constatar la intervención que la Junta no adoptó las medidas para corregir las irregularidades que le había planteado. Aunque la intervención fiscalizó etapas anteriores al gobierno de Díaz, los trabajos de revisión se hicieron con la actual presidenta. También las recomendaciones para atajar el presunto fraude iban dirigidas al gobierno de Díaz, que no las llevó a cabo con la debida diligencia, lo que provocó que se emitieran los 7 informes de actuación. Desde hace un año, en cambio, el Ejecutivo andaluz sostiene que las va a aplicar. La fecha de emisión de estos 7 informes de actuación oscila entre el 11 de mayo de 2015, el derivado del Informe Especial al Servicio Andaluz de Empleo, SAE, en Córdoba, y el 22 de febrero de 2016, por las irregularidades de las ayudas concedidas en Málaga, todos en la etapa de Susana Díaz como presidenta. El dictamen de la comisión destaca que el plan de auditoría aprobado por la Intervención General para el año 2013, Susana Díaz es presidenta de la Junta desde septiembre de 2013, incluye la elaboración de informes provinciales del SA Empleo correspondiente al año 2012, donde se pusieron de manifiesto numerosas e importantes irregularidades administrativas en los expedientes controlados, que afectan fundamentalmente a la gestión realizada por los servicios de formación en la tramitación de las subvenciones de formación profesional para el empleo. Como consecuencia de las múltiples incidencias detectadas, se acordó llevar a cabo un control especial sobre las subvenciones para los cursos. Como consecuencia del retraso o ausencia, en algunos casos, en la implementación de las medidas recomendadas en los citados informes especiales de la intervención, se hicieron diversos informes de actuación, siendo dicho instrumento algo excepcional, dice el punto 341 del dictamen. Responsables políticos. Pese a señalar que el gobierno de Susana Díaz ignoró las alertas de la intervención, el dictamen no incluye a la presidenta entre los responsables políticos. Durante la comisión de investigación, varios interventores declararon que propusieron la emisión de informes de actuación al entender que, 6 meses después, no se habían implantado las recomendaciones que ellos habían propuesto. El otro elemento que señala Díaz es la paralización durante 5 años de los cursos, que ha provocado un perjuicio social, afirma el dictamen. Al no convocar cursos, Andalucía ha dejado de percibir unos 800 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea. Seguiré pensando el caso de los ERES y el de los cursos de formación presunto fraude tienen que tener alguna relación entre sí aparte de la concesión de ayudas por parte de la Unión Europea. Periódicos Diario. Los Santos hunde la imagen de UGT y comisiones obreras entre sus afiliados con un dato demoledor. 28 de marzo de 2018. Párrafos de la noticia. El periodista va más allá y señala que en el caso de que España tuviera gobierno y no el bufete de la señorita Pepis, este sería el momento de privarlos de cualquier tipo de fondos públicos. Lo mismo que a las organizaciones golpistas subvencionadas por Rajoy desde diciembre de 2012, fecha en que el juez Llarena sitúa el origen del golpe según Los Santos, deberían quedar fuera de los presupuestos y financiarse con las cuotas de sus afiliados, si es que les queda alguno que pague alguna. Hace 3 años, aún en activo, quiero decir mangoneando en UGT, Yogi Méndez, visitó España el jefe de los sindicatos alemanes y dijo, ante el estupor de los liberados sujetistas, peritos en ERES, que a él le parecería un insulto recibir un solo euro del gobierno, sacado a la fuerza de los bolsillos ciudadanos y que comprometería la independencia sagrada de su sindicato, que, por cierto, allí cuenta con millones de afiliados que pagan su cuota puntualmente. Es por eso que concluye que si España fuera Alemania, UGT y comisiones obreras, tras unirse al golpismo catalán racista, xenófobo, discriminador, liberticida, violenles en UGT y comisiones obreras, deberían, al menos, romper el carné. Ya saben que aprendan cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara de frustración, cara de frustración, cara de preocupación, cara de preocupación, cara de preocupación, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara de decepción, cara de decepción.
Otro tema: prisión permanente revisable. Periódico ABC. El PSOE ignora 3 millones de firmas a favor de la prisión permanente. Junto a Podemos y nacionalistas rechazarán el jueves frenar su derogación. 10 de marzo de 2018. Madrid. Anaí Sánchez. Periódico El Mundo. El PSOE se queja a Ana Pastor por dar voz a los padres de la prisión permanente revisable. Política. Raúl Piña. Madrid /Oblicua 21 mar 2018 3 y 4. Señores del PSOE, si existe un turno de palabra para personas que se invitan a la tribuna de invitados, sea del Congreso de los Diputados, Senado o cualquiera de los parlamentos autonómicos, o de diputaciones provinciales, es lógico que se les dé voz. Lo que ocurre, señores del PSOE, que ustedes, cuando no coincide con lo que quieren escuchar de la gente, se molestan y les estorbamos, sobre todo si son potenciales votantes suyos, como es el caso. Periódico El Mundo. Pedro Sánchez admite que se la juega en las elecciones municipales. Luis Ángel Sanz /Oblicua 19 mar 2018. Web intereconomía.com. Montoro admite la falta de personal para controlar subvenciones a empresas públicas. Párrafos de la noticia. Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado, la IGAE carece de efectivos suficientes para hacer frente en el plazo previsto a algunas actuaciones previstas en los planes de auditorías y control financiero, por lo que por eficiencia técnica y organizativa se ve en la necesidad de contratar determinadas actuaciones a empresas privadas. Ante esta situación, Hacienda autoriza esa colaboración privada para efectuar las auditorías de las cuentas de 2018 a las entidades previstas en la Ley General Presupuestaria, entre las que se incluyen organismos autónomos, entidades públicas empresariales o fundaciones del sector público estatal. También se autoriza que los contratos se extiendan durante más de un año para los trabajos de la IGAE con carácter periódico y recurrente. Según la normativa, la Ley General Presupuestaria establece la obligación de la Intervención General de la Administración del Estado de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las entidades estatales de derecho público distintas de las anteriores, los consorcios contemplados en el artículo 2.1h de la ley, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y los fondos considerados en el artículo 2.2 de la ley que rindan cuentas independientes, las fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa específica y las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público estatal no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías. Pues hacer un presupuesto para ver qué cuesta, no sé si contratar o por oposición o proceso selectivo que corresponde, y destinarlo expresamente para el control de cualquier subvenciones, más que nada porque las subvenciones salen de nuestros impuestos. Cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara de pocos amigos, cara de pocos amigos, cara con la boca en forma de línea recta y una ceja levantada, cara con la boca en forma de línea recta y una ceja levantada, cara de desolación, cara de desolación. Periódico 20 minutos. El sistema de valoración social de Black Mirror llega a China. Jesús Romero 22.03.2018 14 y 49. El sistema Cima Credit monitoriza cada paso de la vida de los ciudadanos chinos. Sus perfiles determinarán una puntuación que les permitirá acceder o no a ciertas cosas. Parece que Black Mirror no se equivocaba. El control de la sociedad en todos sus ámbitos se ha hecho realidad. El horror jerárquico ha llegado a China. Hace unos meses, el gobierno chino planteaba un sistema de valoración social que ahora se ha tornado como real para los ciudadanos asiáticos. Desde este momento, todos los movimientos financieros, las compras, las opiniones sobre política o incluso los comportamientos cívicos serán monitorizados y sometidos a las puntuaciones del sistema Cima Credit. Este método elaborará un perfil de cada ciudadano que se insertará junto a su puntuación correspondiente, la cual le hará la vida mucho más sencilla o todo lo contrario. Determinará la existencia de personas de distinta categoría. Esta puntuación variará, en gran medida, de los ingresos, los gastos o las deudas de cada persona, pero también dependerá de otras cuestiones: participar en obras de caridad, donar sangre o expresar opiniones en contra del régimen chino, una dictadura tecnológica moderna formalmente representada. A cada paso registrable de la vida de los ciudadanos chinos será incluido en sus perfiles para otorgarles un ranking social, entre 350 y 950 puntos, el videojuego de la vida, ese de la asfixia social que deja aletargada a parte de la población, marginando a los no válidos.
Porque claro, tener una puntuación baja tendrá graves consecuencias sociales. Según cuenta Marketplace, el empresario chino Xie Bin ya ha vivido en sus carnes uno de los primeros efectos de este sistema. Tenía una deuda con otro empresario y esto le ha costado no solo consecuencias económicas sino también sociales. Cima Credit le ha denegado un préstamo que solicitó por culpa de su bajo perfil social, pero no solo es eso, también ha bloqueado su capacidad para comprar billetes de avión. Fue entonces cuando supe que estaba en la lista negra, ha declarado Xie. Sufrir una velocidad de internet más lenta o tener vetada la entrada a algunos restaurantes son otros castigos que sufrirán los ciudadanos con baja puntuación. Sanciones que a priori no son de gran importancia pero que irán aumentando su intensidad a medida que pase el tiempo. El gobierno chino ha intentado vender este método como una herramienta para incentivar el buen comportamiento ciudadano. Excusa está, la del orden social, mil veces oída históricamente por los gobiernos más represivos que pretenden oprimir a los ciudadanos hasta dejarlos sin capacidad de respuesta. Además, el Cima Credit acaba por completo con la privacidad ciudadana y fomenta la marginación, dificultando la movilidad social. Los ciudadanos de baja categoría tendrán muchas más dificultades para mejorar su situación social y vital. Esta distopía ya ha comenzado. Sería un buen sistema para todos aquellos que quieran acceder a cualquier puesto de la administración, sea del cuerpo y fuerzas del Estado, funcionarios civiles de cualquier escala, personal laboral, eventual, políticos, en cuyo caso miraría si con anterioridad se han llevado dinero, o si se lo han llevado en el ejercicio de sus funciones para que no puedan volver a acceder a ningún puesto de representación política, administrativa, puestos directivos de la administración, además de comenzar por hacerles un test para averiguar si han sido acosadores entre paréntesis bullying o han sido víctimas, para evitar posteriormente abusos o acosos laborales o sociales, para que sean tratados, lógicamente respetando siempre la privacidad de las personas, poniendo medidas para no fomentar la marginación social y laboral, adaptándolo a nuestras leyes de la Constitución y el Estado de Derecho. Periódico ABC. Vuelva usted mañana, responde la Junta a las denuncias de acoso en Córdoba. La Administración Autonómica ni siquiera tramita las quejas de funcionarios por la falta de personal que investigue. Rafael Ruiz 2.22 de marzo de 2018. El Comité del Acoso Sexual de la Junta, inactivo desde hace meses. Vuelva usted mañana. Esa es la respuesta que están recibiendo los empleados y empleadas de las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía que se dirigen a sus superiores para denunciar situaciones de acoso sexual y laboral. Como adelantó ayer ABC, el comité de investigación que se dedica a verificar las denuncias se encuentra en una situación de carencia grave de personal, ya que 2 de sus miembros han dimitido y un tercero se encuentra de baja médica desde hace un par de meses. El documento que se reproduce en estas páginas es la constatación de que esta situación no es una mera abstracción teórica, esté afectando a denuncias reales de personas reales que tienen problemas con jefes o compañeros de trabajo. Lo que se reproduce en esta página es la respuesta oficial de la Secretaría General de la Delegación de Hacienda y Administración Pública a la denuncia elevada por un funcionario o funcionaria de la Junta en Córdoba. Toda la documentación tiene fecha de febrero de este año y la iniciativa de la Junta no puede ser más clara. Rechaza la presentación misma de la denuncia. Explica que 2 de los cargos del comité de investigación están cesados por diversas circunstancias y un tercero está de baja. Por ello, afirma, el comité de investigación que se ocupa de prevenir y castigar las situaciones de acoso laboral, sexual o por homofobia, entre otras, ni siquiera está conformado, por lo que no puede realizarse un procedimiento. Es decir, la denuncia ni siquiera puede admitirse y no hay nadie que se haga cargo de constatar los hechos para archivar el expediente o sancionar de la manera que proceda el autor o autora. En el tiempo más breve posible, los responsables del Departamento de Administración Pública advierten en el texto del traslado sus buenas intenciones. Se está trabajando para que el comité de investigación opere en el tiempo más breve posible. En realidad, lo que no dicen es que la situación se prolonga desde hace meses y ha habido ya varios toques de sus miembros afirmando que la situación no es operativa. El comité de investigación tiene que estar formado por 2 funcionarios y 2 representantes sindicales. Sin embargo, la normativa que lo creó nunca cayó en la cuenta de que bastaba con recoger en el protocolo correspondiente que se podían nombrar suplentes. Las fuentes consultadas explican que nunca se cumplen los plazos por la acumulación de trabajo, ya que la norma obliga a tener todo el expediente disciplinario dispuesto en apenas un mes de trabajo. La exdelegada del gobierno Rafaela Crespín presentó la creación del comité, en realidad, uno de los 4 que deberían funcionar, el que se dedica a combatir el acoso en la administración general, como un avance en la protección de los trabajadores. La actual delegada del gobierno, Esther Ruiz,
ha dado la callada por respuesta. Este periódico lleva 2 días intentando recabar una versión oficial de los hechos con su departamento de comunicación. Tampoco ha sido posible recabar datos sobre cuántos expedientes ha abierto el comité, cuántos han acabado en sanción y por qué no se han realizado nombramientos. Estamos a las puertas de las elecciones locales, autonómicas y generales. Para que vea a ustedes el PSOE de Andalucía, que tanto habla de tolerancia cero de presuntos acosos o abusos, o quizás sin el presunto, esto es lo que le importa a la señora Susana Díaz, los ciudadanos ni esto, ni la educación y sanidad. Cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara de decepción. Otro tema: educación. Periódico El Mundo. Desengancha a su hijo del móvil, aún puede conseguirlo. Tecnología Rebeca. Y aunque Madrid/Oblicua 20 de 2018. Primero el sistema de pago y el mantenimiento del móvil de un menor fuese realizando trabajos a la comunidad, y que el pago de los móviles de los menores fuera hecho a unas cuentas de los bancos, donde los padres decidieron que permitieran el pago del terminal móvil, iPad, iPhone o similar con trabajos a la comunidad, tutorizado por los padres y por los trabajadores sociales del ayuntamiento correspondiente, experto no solo en tecnologías y detección del ciberbullying o alguna forma del bullying, sino también a trabajadores sociales especializados en eso, entre otras cosas para evitar el ciberbullying o bullying, entre otras cosas porque se vigilase esto desde que son pequeños o son más pequeños, y quizás seguramente no existiría ni el acosador ni el abusador, y el maltratador psíquico sea familiar, social o laboral, ni el maltratador físico familiar, que yo creo que su base está en el bullying. Otro tema: memoria histórica. Periódico Alerta Digital. Las lluvias llenan los embalses franquistas y ponen en alza esta gigantesca obra hidráulica que debería avergonzar a separatistas, socialistas y podemitas. 25 de marzo de 2018. Si Franco no hubiese hecho pantanos, nos hubiésemos muerto de verdad. Si Franco no hubiese creado la seguridad social y con ella las cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social para mantener la educación, la sanidad, los transportes, la seguridad, las carreteras, servicios sociales gratuitos públicos, hoy en día todo ello sería privado y habría que pagarlo, que por cierto hoy está jugando con la seguridad social intentando cargársela. Fue el mayor error dar las competencias de sanidad a las comunidades autónomas. Cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, fuego, fuego, hombre llevándose la mano a la cara, mujer, llevándose la mano a la cara. Hay un refrán que dice, entre todos la mataron y ella sola se murió. Pues exactamente eso ha pasado con la sanidad y la educación públicas en España. Si Franco no desea crear la paga no contributiva de máxima y mínima con cuantía para personas con discapacidad, lo que se llama atención a la dependencia, ¿qué hubiera pasado con todas esas personas sin trabajo porque no nos dan oportunidades? Muchos casos, aún estando preparados con nuestro título, saben de formación profesional o sea universitario, cómo nos hubiésemos mantenido. Y si nos han dado oportunidad de trabajar, cobramos la mitad que una persona sin discapacidad en el mismo puesto de trabajo y responsabilidad. Si Franco no hubiese creado Organización Nacional de Ciegos y con ella le dio trabajo a muchos ciegos y dignidad, que posteriormente se pueden hacer Fundación 11 para intentar dar cobertura a otras discapacidades, hubiera pasado. Si Franco no hubiese creado los centros de educación para ciegos, en principio, y que después en la medida que se ha podido se ha atendido otras discapacidades, el sistema de educación centralizado, y no con las competencias en este área a las comunidades autónomas, un grandísimo y gravísimo error, además de la vagueza a todos los partidos y sindicatos de no hacer un sistema educativo común, que aparte de dar contenidos, dieran valores como esfuerzo, respeto a las personas indistintamente de tener o discapacidad o algún otro problema, trabajo contra el bullying, dado que el bullying es un maltrato psicológico, social y en ocasiones físicos, que si se trabaja desde que somos pequeños, cuando crecemos, pienso que no existiría el maltrato familiar. Violencia de género. Nueva Antena 3. El programa Socioescuela consigue reducir un 53% los casos potenciales de acoso escolar. Socioescuela es un programa elaborado por la Comunidad de Madrid con el objetivo de detectar los casos de acoso escolar. Hasta el momento más de 670 centros se han acogido a esta iniciativa, que ya da sus primeros frutos, pues se han reducido a más de la mitad de los casos potenciales de acoso escolar, aunque los expertos alertan de que todavía queda mucho por hacer. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha adaptado su test sobre acoso escolar a alumnos con necesidad específica de apoyo educativa, colectivo que presenta 4 veces más riesgo de bullying y muestra el doble de rechazo dentro del grupo de clase, en comparación con el resto de sus compañeros. Para que estos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo puedan entender el test,
Se han adaptado las preguntas para que, ayudándose de pictogramas y de algunos cambios en los enunciados, puedan ser autónomos para realizar la prueba. Además, este curso también ha iniciado un proyecto piloto para llevar esta herramienta por primera vez a los centros de educación especial. Así lo ha detallado el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Brieken, en una visita al Colegio Miguel Blasco Vilatela, que se ha sumado al programa Socioescuela durante este curso, iniciativa que se enmarca en la Estrategia Regional contra el acoso escolar. Este test informático recopila datos útiles para poder combatir el acoso escolar desde la prevención de este fenómeno. En este sentido, el porcentaje de alumnos que presentan indicadores de potencial acoso escolar, físico, verbal, social y ciberbullying, se sitúa en un 1,6%, una cifra sensiblemente inferior al 3% del Estudio Regional de Acoso Escolar, curso 2015-2016, reducción de los casos potenciales. Además, aquellos centros que han realizado las dos ediciones del test han logrado reducir a más de la mitad, un 53%, los casos potenciales. Según explica la Consejería en un comunicado, el programa Socioescuela proporciona un análisis de la convivencia general de cada aula, ya que aporta información sobre los niveles de autoestima individual y de grupo. Por otro lado, también identifica a los alumnos prosociales, aquellos que pueden ayudar a la víctima en casos de acoso. Los que lo padecen no están en riesgo de sufrir acoso, y también indica si estos alumnos o los acosadores tienen alguna necesidad específica de apoyo educativo. Toda esta información se proporciona de manera inmediata al tutor junto con un informe individualizado de cada uno de los alumnos en riesgo, con pautas de intervención para trabajar de manera individual y en grupo. El estudio comparativo de los dos informes regionales que se ha realizado desde la puesta en marcha del Plan de Lucha contra el Acoso Escolar refleja resultados significativos. Por ejemplo, los marcadores de potencial acoso escolar muestran que los niveles más elevados se registran en cuarto y quinto de educación primaria y disminuye a lo largo de sexto y de toda la educación secundaria, en donde parece estabilizarse. Disminuye el ciberacoso. Por su parte, el ciberacoso ha disminuido notablemente en los cursos de educación primaria y se mantiene estable a lo largo de la ESO. Esta herramienta también señala que el silencio de las víctimas en el propio domicilio suele ser una costumbre, puesto que el 43,23% de las víctimas de acoso escolar manifiestan que no han hablado nada de su situación con su familia y el 31,52% indican que habían hablado algo poco con sus familias de la situación que vivían. Asimismo, Socioescuela también señala que en el 87,27% de los casos detectados, los alumnos acosadores pertenecen al mismo curso o clase que los acosados. Ya lo podríamos hacer en los colegios, institutos y universidades en Andalucía. Aquí nos dice que Socioescuela también señala que en el 87,27% de los casos detectados, los alumnos acosadores pertenecen al mismo curso o clase que los acosados. Esto es lo mismo pues que cuando hay maltrato familiar, que las personas o personas maltratadas viven bajo el mismo techo o son del entorno familiar, en este caso escolar, que su maltratador es patrón se repite. Eso es muy significativo. ¿Qué medidas se les pone a los maltratadores en el ambiente familiar? Póngase la misma medidas a los maltratadores psíquicos y físicos, en algunos casos, escolarmente llamado bullying, aunque sean menores. Modificar la ley del menor para que sean imputables, tengan la edad que tengan y sean tratados para prevenir maltrato doméstico a cualquier edad, abusos o acosos laborales cuando tengan un puesto de trabajo. Y no solo el bullying es entre alumnos, sino también a los maestros así profesores. Periódico La Razón, 9 de cada 10 profesores convive con situaciones de violencia en clase. 12 de enero de 2018, se puede prevenir el acoso, abuso o maltrato laboral si Franco no hubiese creado barrios obreros, los cuales tenían viviendas que la planta baja de las casas tenían que ser comerciales para dar sustento a las familias y la planta de arriba vivienda. Eso hoy en día no se hace. Si construyeran con ese criterio existiría menos paro, sería una forma de competir con las grandes superficies comerciales. Eso sí, con que la segunda planta de esa vivienda, si hoy en día la segunda planta tuviera 3 habitaciones, el cuarto de baño, un saloncito y cocina, y con un espacio para poder instalarse ya instalado un pequeño ascensor o montacargas o como técnicamente se llame, si la casa es para un discapacitados, hijo o hija, padre, madre, abuela, familia,
Todo ello con adaptaciones que se necesite, así se puede pagar una vivienda y si pudiesen ser sin hipoteca, ni IBI, sucesiones y donaciones, herencias, y otros impuestos, como desde 1940 hasta 1982 cuando se aprobaron el sistema autonómico, que hacía que antes de este sistema, una casa se compraba en 10 años, los precios de las casas estaban calculados según un trabajador ganaba, mientras que hoy en día es en 40 años y hay muchos que no pueden pagar. Los alquileres estaban asequibles calculados pensando en proporción a lo que un trabajador ganaba si Franco no hubiese creado la paga extra de julio y diciembre. Eso sí, las persecuciones y otras circunstancias semejantes ni los justifico, ni les apoyo, ni por supuesto la falta de libertad política, la cual sigue habiendo. Por ejemplo, en Andalucía la mayoría que trabajan en instituciones públicas son PSOE y de comisiones obreras o UGT. Las fundaciones de la Junta de Andalucía contra el paro, 64 millones al año en enchufados. Los andaluces pagan cada año una factura de 63,94 millones de euros, que salen de los presupuestos autonómicos, para costear las nóminas de 2,099 empleados de las fundaciones, más bien fábricas de chorizos, orientadas a combatir el paro, de la Fundación FAFE, con una plantilla de 1,550, donde recalaron cargos locales, en su mayoría del PSOE, así como esposas, cuñados, concuñados, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos y hasta amigos. Ya dimos cuenta la semana pasada con ocasión de que la oposición del Parlamento andaluz tumbara el decreto, por el cual iban a pasar a ser funcionarios. La otra Fundación Andalucía Emprende, tiene como objetivo fomentar la cultura y la actividad emprendedora y empresarial, un total de 32,14 millones de euros, que representa el 78,2% del presupuesto que manejan, se destinaron en 2015 a pagar las nóminas de este personal. Los comillas trabajadores que componen la fundación, les bastaba para acceder al trabajo, una entrevista o presentar su currículum para alcanzar un contrato indefinido y formar parte de la denominada administración paralela de la Junta. El método empleado abonó el terreno para que arraigara y creciera el enchufismo y la arbitrariedad, como lo ha hecho. Esto ha provocado que desde 1990 hasta nuestros días Andalucía sea la región de España de Europa con mayor tasa de desempleo en todos los rangos de edad, desde los 16 años, que la edad mínima para trabajar, hasta los 65 o 67 años según cada uno haya desempeñado durante su época de trabajador y pobreza. Verán, este ejemplo no me gustaría ponerlo, pero es que salió en televisión como en un barrio de la línea de la Concepción, Cádiz, los vecinos al no tener empleo protegían a los narcotraficantes. Triste, porque lo que ganan es dinero negro. Cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares. Afectando gravemente a las cotizaciones de la seguridad social y por tanto no solo a las pensiones sino el mantenimiento de los servicios públicos en general. Otro tema. Periódico caso aislado. El 98% de las violaciones en grupo son protagonizadas por inmigrantes y refugiados, así lo asegura el diario Express en Rafael Sánchez 21, de marzo de 2018. Es fácil que cumplan la pena de prisión en sus países de origen y que no vuelvan por aquí. Otro tema. Parlamento catalán. Periódico Mediterráneo Digital. Inician una recogida de firmas para que el Parlamento de Cataluña sea disuelto durante 10 años. Marzo de 2018. Pablo Escobar. Petición en change.org para pedir un referéndum legal y vinculante para la intervención. Este es el primer caso para comenzar a intentar disolver todos los parlamentos autonómicos de por vida y con ello el sistema autonómico. Cañón de confeti, cañón de confeti, cañón de confeti, partitura musical, trompeta, trompeta, saxofón, saxofón, micrófono, violín, violín, teclado musical, tambor con baquetas, micrófono, micrófono, camión de bomberos, ambulancia, ambulancia. Otro tema. Pequeñas empresas. Periódico ABC. Donald Trump acusa a Amazon de provocar el cierre de miles de negocios minoristas. A diferencia de otros, ellos pagan pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, utilizan nuestro servicio postal como su chico de reparto, causando una tremenda pérdida a los Estados Unidos, y están poniendo a muchos miles de minoristas fuera del negocio, escribe el presidente en su cuenta de Twitter. Párrafos de la noticia. A diferencia de otros, ellos pagan pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, utilizan nuestro servicio postal como su chico de reparto, causando una tremenda pérdida a los Estados Unidos, y están poniendo a muchos miles de minoristas fuera del negocio, señala.
Pero creo que no solo pone en riesgo los empleos y los minoristas en Estados Unidos sino en el resto del mundo, aparte de producir empleo precario. No suelo estar de acuerdo con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero en este caso estoy absolutamente de acuerdo. Otro tema: sindicatos, acceso a carreras universitarias, a función pública y puestos de la administración. Post de Facebook de Rafael Córdoba compartido Iñaki Cerrillo 27 de febrero de 2018. Documento interno de la Unión General de Trabajadores del Campo de Gibraltar de la Secretaría de Organización. A todas las federaciones sirva la persona para poner en vuestro conocimiento que este sindicato va a tolerar no colocar a sus afiliados en los puestos que habéis solicitado. Ya hemos solicitado a la administración socialista que nosotros somos como ellos, es decir, de la misma raíz, por lo que no vamos a tolerar que los afiliados del PSOE tengan beneficios que aquellos de UGT. Por ello rogamos a todos nuestros que estén interesados en algún puesto determinado de la administración, nos comuniquen a la mayor brevedad posible, a fin de que realicemos una lista para que puedan optar a los puestos deseados en la administración pública. FDO, Cristóbal Ramírez Vega, secretario de organización de UGT Campo Gibraltar. Y después habláis de precariedad. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara de frustración, cara de frustración, cara de frustración, mujer llevándose la mano a la cara, hombre llevándose la mano a la cara. Periódico El Diario. UGT acusa a Ciudadanos de engañar y de pretender la precariedad para todos. Después quieren que nos presentemos a oposiciones o cualquier proceso selectivo, eso sí, sacarnos el dinero de las academias, nuestro esfuerzo e ilusión. Esto es una forma del caso Eres, me explico. Verán si alguno de ustedes que no son afiliados de PSOE y de UGT tienen sus méritos, años de servicio, optan por primera vez y que pese a tener todo el proceso aprobado más todos sus méritos, en la lista ven que no corresponde la puntuación y hay otra que está encima. Es decir, que el sueldo ustedes y posterior jubilación se la queda a otro que no le corresponde y ustedes se quedan en el paro. Cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares. Es decir, una forma de comprar el voto tanto la UGT como el PSOE, presuntamente, pero esto mismo lo hacen presuntamente para acceder a las carreras universitarias como para decidir dónde y quiénes estudian en según qué universidades, por no hablar de qué ocurre con el dinero de las becas presuntamente, pero no solo el sindicato de UGT sino el resto de sindicatos. Así nos va. Cara pensativa, cara pensativa, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara de frustración, cara de frustración, cara de decepción, cara de decepción, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara con la boca en forma de línea recta y una ceja levantada, cara con la boca en forma de línea recta y una ceja levantada. Después se quejan de que la productividad es baja, del absentismo laboral, pero los señores políticos de sindicatos y partidos no van nunca ni al Senado, ni al Congreso de los Diputados, ni parlamentos autonómicos. Solo hay que ver la televisión española cuando hay sesión de control, sea Senado, Congreso de los Diputados y televisiones autonómicas cuando hay sesión de control al gobierno regional. Cara de decepción, cara de decepción, cara de decepción, cara de decepción, cara de frustración, cara de frustración, cara de frustración. Y después miran la siguiente noticia, periódico ABC, las bajas laborales se disparan un 39% desde que comenzó la recuperación. El coste directo para las empresas supera los 6.600 millones de euros y la factura para la economía española se encamina hacia los 77.000 millones tras crecer un 11% en 2017. Susana Alcelain, Madrid. 19 de marzo de 2018. Varan cuando se televisan las sesiones de control, sea del Parlamento que sea, detrás de esa emisión suele haber un equipo de sobre 20 personas más o menos, más los periodistas que están cubriendo la notica, que en su mayoría son autónomos, es decir que se pagan sus seguros sociales, cotizaciones a la seguridad social, más lo que cueste la emisión. Pues bien, pienso que por cada escaño vacío que sus señorías dejan el día que les corresponde estar, hace daño a las arcas de la seguridad social, pues provocan subidas la cuota de autónomos y que en las empresas cueste al empresario contratar a los trabajadores por la elevación de los seguros sociales y otros impuestos para compensar las ausencias del escaño, y en muchos casos provocando que las personas tengan que trabajar en negro, poniendo en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos gratuitos, sanidad, educación, seguridad, servicios sociales,
y otros, y encima provocándole empleos y sus condiciones y sueldos precarios. Otra consecuencia de la falta de asistencia a los diferentes parlamentos de sus señorías, además de la inversión de la pirámide de población, es decir que existen más pensionistas que personas trabajando. Entre otras razones porque durante 40 años cuando la mujer se quedaba embarazada, se le despedía, en lugar de que la seguridad social se hiciese cargo de su sueldo, y seguros sociales igual que se hace con las mujeres funcionarias de cualquier cuerpo. Mientras estaba de baja para que sobre todo en la pequeña y mediana empresa pudieran contratar a una persona que sustituyera, sin olvidar las medidas reales que funcionasen de conciliación laboral y familiar. Teniendo en cuenta que si se redujesen sustancialmente los parlamentos autonómicos, Senado, Congreso de los Diputados, Parlamento Europeo, de representación debido a la reducción de población nos ahorraríamos muchos millones de euros, que se podrían destinar a otros quehaceres, no solo por los sueldos, sino por el mantenimiento de luz, agua, móviles y otros aparatos de alta tecnología, es decir de los despachos, y asesores, etc. Con estas medidas no haría falta ni inventarse impuestos, ni subirlos. Miren la siguiente noticia, periódico Expansión. Báñez quiere financiar 20.000 millones de las pensiones con tributos. Miguel Valverde /06 abril de 2018. Plantea que los impuestos ayuden a equilibrar la seguridad social. El gobierno busca un gran acuerdo con la oposición, dentro del Pacto de Toledo, para hacer una reforma profunda en la financiación de las pensiones. El Ejecutivo quiere que los impuestos paguen el coste de prestaciones y de gestión de la seguridad social por valor de 20.000 millones de euros. De esa forma, y con un crecimiento sostenido, con una importante creación de empleo, el gobierno considera posible devolver el equilibrio financiero, a medio plazo, al sistema de pensiones. Con ello, el Ejecutivo se resiste a cerrar el fondo de reserva de las pensiones y aspira a volver a alimentarlo con excedentes de cotizaciones sociales, según informaron fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La clave de la propuesta del gobierno es lo que técnicamente se conoce como la separación de las fuentes de financiación de la seguridad social, es decir que las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios financien solamente las pensiones más ligadas con el mundo del trabajo, las de jubilación y las de incapacidad. A partir de ahí, el Ejecutivo quiere que los impuestos sustenten hasta unas 40 prestaciones que hoy pagan las contribuciones de empresas y trabajadores. Por ejemplo, las reducciones de cotizaciones sociales para estimular el empleo indefinido de diferentes colectivos, además de la llamada tarifa plana a los autónomos, el abono de 50 euros a la seguridad social durante un año para incentivar el autoempleo. Añádele esta cuota mensual debería ser hasta de la persona tenga que pasar los últimos tramos, 20 a 25 años de cotización, que la cuota fuese entre 100 euros y 150 euros. Así se podría conseguir que más personas se dieran de alta como autónomos, para evitar que trabajasen en negro y ayudasen a mantener la seguridad social, educación, transportes, carreteras públicas, servicios sociales, etc. Además de lograr con el tiempo que se puedan contratar más personas en esas empresas pequeñas, sigue la noticia y también ayudas familiares y gastos de gestión de la seguridad social que sostienen las cotizaciones sociales y que, en opinión del gobierno, deberían satisfacer los impuestos. Son una batería de prestaciones y otros gastos que pueden suponer un coste anual de 20.000 millones. Pensiones de viudedad incluso. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, defiende la posibilidad de que los impuestos financiasen también las pensiones de viudedad y orfandad. Bien, es verdad que el PSOE se niega a llevar a cabo esta propuesta por el coste político que puede tener si no se explica bien. Se trata de garantizar a 2,5 millones de personas que van a seguir cobrando su pensión, sin perder un ápice de sus derechos. Por esta razón, el gobierno ve más complicado llevar a cabo la reforma de la financiación de las pensiones de viudedad. Según las mismas fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el coste de las pensiones de viudedad y orfandad es de 21.000 millones de euros. Por lo tanto, sumando esta cuantía a la anterior, en su caso, los impuestos deberían financiar 41.000 millones de euros, en lugar de las cotizaciones. Por esta razón, el Ejecutivo cree que si hay un acuerdo político, la seguridad social podría volver al equilibrio a medio plazo, lo que permitiría volver a alimentar el fondo de reserva de las pensiones, siempre que se mantenga el crecimiento y la creación de empleo que aumentase los ingresos mediante las cotizaciones sociales. Hay que recordar que la Seguridad Social cerró el año pasado con un déficit de 18.800 millones de euros, el 1,4% del PIB, y que está previsto que, en 2018, sea de 16.000 millones, el 1,2% del PIB. El gobierno estima que si hace 10 años se hubiese empezado a aplicar completamente la división de fuentes de financiación, el fondo de reserva contaría hoy con 100.000 millones de euros.
En estos momentos, solo tiene 8.000 millones de los 68.000 millones que tenía al empezar 2011. La crisis económica ha obligado al gobierno a retirar dinero del fondo de reserva para pagar las pensiones. Para este año, la Seguridad Social ha pedido a Hacienda un préstamo de 15.614 millones de euros para pagar las pensiones, aunque espera no tener que utilizarlo todo. También tiene previsto extraer 3.826 millones del fondo de reserva. Después PSOE y Podemos quieren subir pensiones, pero miren, periódico ABC, cortes de luz y multas de la Seguridad Social por los impagos del Ayuntamiento de Mijas. Esta semana se ha ratificado una sanción de 190.000 euros por no pagar los seguros sociales de los trabajadores y un apagón en edificios municipales por no abonar la factura eléctrica 6 de abril de 2018. Así gestionan el PSOE y Ciudadanos en Mijas.